El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Porque entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy precisamente hemos invitado a un buen amigo, no de mi partido, no, del partido contrario, del Partido Liberal, que participa precisamente en Supernoticias del Valle y que es vicepresidente del directorio departamental del Valle del Cauca liberal, del Partido Liberal, y que lo caracteriza defender las tesis y principios de su partido. Yo creo que desde el vientre de su señora madre este hombre es liberal. Me estoy refiriendo a mi amigo, el doctor Norberto Tascón, exdiputado del departamento y ex de muchas cosas políticas en el Valle del Cauca. Bienvenido, doctor Norberto Tascón, a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Pues muchas gracias, Humberto, por la invitación, en especial en esta época en que el país se colapsa entre los diferentes conceptos de candidatos, precandidatos, de jefes de los partidos y demás. Y sobre todo porque a usted lo ha caracterizado que no hay mordaza, y cuando no hay mordaza, pues uno tiene libertad para hablar de los temas, y qué bueno que eso sea así. Precisamente cuando nuestra coordinadora del programa me dijo, mire, que cuál es el tema, yo le dije, dígale al doctor Norberto que a mí no me caracterizan las mordazas y mucho menos a él como dirigente político. Y mandarme a preguntar que cuál es el tema o que qué le voy a preguntar, eso no va conmigo, eso tal vez allá con el señor del periódico El País, conmigo no va a ese estilo. Pero bueno. Pero eso esto le gusta a muchos funcionarios, ¿no? Sí, no, claro, eso lo ejercen algunos funcionarios de que me manden las preguntas y que me digan qué es lo que me van a preguntar. Aquí no hay mordaza y aquí no hay, simplemente entre la verdad y la amistad, yo prefiero la verdad y es lo que le estoy pidiendo, le he pedido siempre al doctor Norberto Tascón, y él sabe que así yo esté en otra orilla, de todas maneras ejercemos es el periodismo, y él lo ejerce muy bien. Defiende las tesis de su partido, es lógico, eso es como yo que en este momento el doctor Carlos Lleras, el doctor Germán Vargas Lleras, salió a dar unas declaraciones y yo he creído como periodista que son estrategias políticas. El doctor Norberto ha sido un crítico fuerte del doctor Germán Vargas Lleras, no le gusta, como tampoco le gusta ser admirador del presidente por haber logrado el Premio Nobel de la Paz, así esté con la paz, y etcétera. Hay muchas cosas, muchos temas en común, pero que la oportunidad hay que dársela al doctor Norberto porque él es el vicepresidente del directorio departamental y el Valle del Cauca se ha caracterizado por ser quien marca la diferencia en las victorias de consultas. Aquí evitamos en el Valle del Cauca que el señor Uribito hubiera sido candidato del Partido Conservador, etcétera, etcétera, y algo otras situaciones que ya comentaremos. Bueno, doctor Norberto, no sé por dónde empezar. Hubo convención del Partido Liberal, tuve intenciones de que me contara qué pasó con la convención nacional, en qué está realmente el Partido Liberal, porque usted, fuera de ser el vicepresidente del directorio departamental del Valle, pues participa y es delegado obviamente a esas convenciones nacionales que se hacían en otrora también en mi partido conservador. También participé cuando era joven en el Comando de Juventudes y pues gracias a mi padre que era congresista, senador de la República. Entonces, démosle la oportunidad para que nos cuente de esa convención, qué
decidió, a qué concluyó la convención del Partido Nacional Liberal? Bueno, Humberto, el Partido Liberal es un partido que ha venido creciendo después de lo que pasó en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, donde no hay peor cuña que más apriete, y lamentablemente pues Álvaro Uribe se mentalizó que había que acabar con ese partido, que era al fin y al cabo el partido que le podía colocar talanqueras, como efectivamente sucedió, y por lo tanto, si se sacaba del juego, pues él quedaría con una libertad muy amplia para hacer pues más de lo que ha hecho y hizo en sus dos gobiernos. César Gaviria en aquel entonces era el presidente del Partido Liberal, asumió como tal en ese momento de dificultad, y yo, que no era un gavirista, después de todos esos 8 años entendí que había que reconocerle a Gaviria, Humberto, que se había echado al hombro ese partido, que comenzaba a navegar entre la burocracia, la no participación y la oposición, que los partidos tradicionales, me parece a mí, no son capaces de hacerla, no saben qué es hacer una oposición, y entonces aparecen los términos reflexivos, aparecen los términos con participación, etc. Pasado ese proceso, el gobierno Uribe pues postula a Santos. En esa ocasión estaba Rafael Pardo como tal de candidato presidencial, y la votación fue frustrante, casi que perdemos inclusive la identidad del partido, porque Santos escasamente sacó la votación como para conservar la persona jurídica del partido. No porque el partido no existiera, sino porque lamentablemente Rafael Pardo no encarnaba lo que el partido necesitaba, y la gente casi que ni votó. Posterior a esto, el Partido Liberal, en la segunda votación de Santos, en la primera tengo que hacer claridad que yo acompañé al exprocurador Gómez Méndez, que era precandidato del partido, cuando el partido quedó en libertad de elegir, pues en la segunda presidencia de Santos nos acercamos a él, y por coincidencia me tocó, así como estamos usted y yo en esa mesa, y le pedí el favor que le permitiera al partido resurgir de entre las cenizas, que nosotros nos allegábamos a él porque pues toda su tradición liberal, sus ancestros liberales nos permitían eso. Me dijo: no enterraré al Partido Liberal. Y la verdad es que hoy el partido se siente por lo menos grato con el presidente Santos de haber cumplido su palabra en ese sentido. Menos mal aclaró usted que el partido dejó en libertad a la gente, si no le hubiera dicho: usted de los que no le hace caso a las directrices del partido. Si llegara, Humberto, se lo hago entre paréntesis, si llegara en esta ocasión el partido en una de estas tantas circunstancias ya va a quedar con el pobre Lleras, a quedar Vargas Lleras como candidato presidencial, créame que yo, si me toca renunciar del partido, renuncio, pero no votaré por Vargas Lleras, porque este es peor que Uribe. Y yo estuve en contra de las 2 elecciones del presidente Uribe, combatí el referendo de Uribe hasta el punto que lo derrotamos, y yo creo que eso sirvió en algún momento dado para reorientar lo que es el partido. Hoy, Humberto, ya el partido tenía una dirección nacional de 12 personas, en la que estaba Horacio Serpa y estaba el señor Amim en la Cámara como copresidentes del partido, y 10 personas más, 5 senadores y 5 representantes, que eso fue un fracaso. Una dirección nacional de 12 personas, eso no había autoridad, no había mando, el partido estaba fracasando con eso, y en el pasado congreso del partido, que no se pudo concluir precisamente por las demandas que se ocasionaron, y que en este país todo llega tarde, Humberto. Después la Corte Constitucional tumbó el fallo del Tribunal de Cundinamarca, que obligaba a que el partido acogiera los estatutos aprobados en el 2002 y no los del 2011 en esa constituyente que tuvimos. Ya con esta decisión nos fuimos a las elecciones internas del partido. En el Valle del Cauca se puso una muy buena votación, el partido alcanzó a sumar casi 900.000 votos de afiliados al partido. Se eligieron los nuevos directorios municipales, departamentales, y íbamos al Congreso Nacional a elegir la dirección nacional del partido,
que por unanimidad, porque todos estábamos viendo que el fracaso de los 12 era inminente, no el de los 12 apóstoles, el fracaso de los 12 miembros del Partido Liberal era inminente y había que tomar la decisión de que el partido tiene que ser direccionado por una sola persona. Y en el Partido Liberal, Humberto, hay que aclarar que la única persona que tenía todo el bagaje, el valor y la característica que necesitamos en este momento, pues era César Gaviria. Supo dirimir en el Congreso, porque habían fuerzas rebeldes como la de Cristo, había fuerzas rebeldes como la del senador Velasco, la misma fuerza de Humberto de la Calle estaba renuente a que se hiciera un consenso. Entonces César Gaviria asume el partido, la dirección del partido, hoy es el director único del partido y ha comenzado una estrategia para que el partido tenga candidato propio para las elecciones, por lo menos de la primera vuelta. Y si hacemos unas buenas alianzas, pues estoy seguro que pasaremos esa y tendremos candidato en la segunda vuelta. Me gusta su análisis, obviamente, pero como periodista no puedo pasar por alto que, empezando, dice Norberto, el partido sí ha venido creciendo, pero creció de tal forma que ni él mismo creyó, porque cuando hicieron esa consulta precisamente, su lista había podido elegir muchos más miembros, pero no creyó y resulta que se quedó corto en ese listado. ¿Cómo fue esa historia, Norberto? Sí, a veces uno... ¿No creyó usted del partido? No, matemáticamente uno pondera de acuerdo a estadísticas anteriores y nosotros pues decíamos, hombre, con las estadísticas que ha tenido el partido, no creemos que vaya a haber esta votación. Y sorpresa mayor cuando nosotros encontramos que efectivamente la mayoría, porque no solamente nos pasó a nosotros, sino a la mayoría de los grupos, no inscribimos las listas que necesitábamos para tener los candidatos y al final pues el partido tuvo que aceptar que si bien es cierto teníamos los votos, no teníamos candidatos y entonces dio la posibilidad de que aquellas listas que tenían esa falencia pudiesen colocar el número de candidatos o llenar las curules que les pertenecía con gente de su misma organización. Son las cosas que pasan en los partidos que terminan aceptando, yo diría, un chanchullito allí. No, Humberto, porque es que las buenas familias... A ver, con todo respeto, doctor Norberto, termino y usted tiene todo el derecho, porque aquí no hay mordaza, simplemente yo digo que pues si no estaban inscritos, punto, ahí están los estatutos y están las normas, pero terminaron aceptando allí, bueno, entonces metan ahí los que ustedes crean por conveniencia que deberían ir en esa lista. ¿Cuántos eligieron? Entonces, no, pues que nosotros metimos 13, pero podíamos elegir 20. Entonces metan esos 7, los que ustedes crean conveniente. Ese es mi punto de vista, no sé si es así. Humberto, es que allí hay una característica muy especial del partido. Estas son unas elecciones internas del partido. Como tal no participan ninguno de los agentes externos al partido. Pero ¿a quién le valen esas elecciones? Al partido. ¿Solamente al partido? Solamente al partido porque era la escogencia de las organizaciones. No al Consejo Nacional Electoral ni nada de eso. Claro, que lo avala el Consejo Nacional Electoral, lo avala la Registraduría Nacional del Estado Civil, que acompaña, como es obligatorio a todos los partidos, en las consultas internas. Y en esto, Humberto, lo que se determina es que efectivamente el partido es incluyente, el partido no puede excluir a nadie y menos pues en una demostración de tanta fe política de la militancia, decirles, hombre, hubo muy buena cantidad de votos, pero no hay candidatos o no hubo curules para llenar. Entonces aquí se tomó como una solución de inclusión, más no de rigidez política como usted lo plantea, y eso le originó al partido la posibilidad de participar mayoritariamente, fíjese usted, en el Congreso Nacional del partido. Desde la orilla conservadora simplemente le digo a los líderes liberales, hombres de poca fe, como le dijo Cristo a Pedro cuando le dijo, camine sobre las aguas, y entonces pues Pedro caminó y perdió la fe y se hundió. Entonces ojalá no se vayan a hundir ustedes como se hundió Pedro. Pero bueno. Pero habrá un Cristo que le dará la mano para sacarlo de esa letanía. Pues ojalá no sea Sánchez Cristo, pero para usted tampoco será Vargas Lleras. Entonces, pero puede ser un Gaviria el que saque, sí, claro, el as de la manga. Y de acuerdo a lo que adivino yo, o puede ser un Humberto de la Calle,
es un buen candidato. Pero bueno, sigamos en el análisis político que venimos haciendo del Partido Conservador. Yo estoy actuando simplemente como periodista para que no se vaya a interpretar mal. Y obviamente Norberto está actuando como liberal, como directivo del Partido Liberal, que representa a él como vicepresidente en el Valle del Cauca. Entonces, a ver, se presenta la polémica a la cual todos los medios de comunicación hicieron eco. La polémica de las declaraciones del señor Vargas Lleras, en donde le dicen, claro, estuvo con la vaca, pero entonces ahora ya la leche le sabe a agrio, ya logró lo que tenía que lograr, ya la leche buena la convirtió en quesillo, ya no es simplemente en queso, sino en quesillo, y entonces ya se siente muy poderoso por haber avanzado en las obras de infraestructura de nuestro país, en las obras de el túnel de la línea, por ejemplo, o en algunas otras situaciones que estaba trancada la infraestructura vial. ¿Por qué esa oposición suya, que me recuerda a mi padre cuando fue candidato, Carlos Lleras Restrepo, mi padre al lado del Partido Conservador, y si no recuerdo mal el candidato del partido era Belisario Betancur, mi padre sacó una cuña en las emisoras que decía, Lleras no, Lleras nunca, Lleras jamás. ¿Está usted en ese plan también, como estuvo mi padre en esa época? Yo diría que su padre no estaba equivocado, vea usted, porque tenía convicción de partido y quería su partido. Yo quiero mi partido y sé que la candidatura de Vargas Lleras, se lo puedo asegurar con toda franqueza, no es la conveniente para el país hoy. Hoy precisamente estamos hablando de que Vargas Lleras se acercó al uribismo. Primero, siendo desleal con quien lo sostuvo más de 7 años en su gobierno. Primero como ministro, luego como vicepresidente de la República. Hablo del presidente Santos. Comió las mieles, saboreó las mieles, pero disfrutó el poder. Tengo que meter la cucharada allí para decirle, Norberto, y entonces, si el señor Germán Vargas Lleras el señor Juan Manuel Santos fue desleal a Uribe, ¿qué pretendía el doctor Álvaro Uribe? Que Santos fuera un títere y se hiciera lo que él quisiera, o usted se hace elegir y es vicepresidente del partido, y usted es una persona que no es un títere de ninguno de sus jefes liberales, usted es líder y usted es jefe de usted mismo, de manera que es lo que yo he entendido y así lo he calificado, por eso es el analista que es más político dentro de los analistas de Supernoticias del Valle. Usted tiene la variedad en el análisis, Humberto, por la característica que esboza. Aparte de ser un periodista, de ser un hombre de medios de comunicación, tiene la condición de haber estado en un partido político, militado en un partido y haberlo representado en las dignidades de ese partido. Y eso le va dando respuesta a lo que usted plantea. Es que la lealtad de Santos era con un partido que, si bien es cierto, fue creado por Uribe, lo que no es menos cierto es que Uribe no podía tener en su cabeza todavía mesiánica la condición de creer que Santos iba a hacer lo que usted estaba rematando en su comentario, un títere. Uribe pretendía que Santos hiciera lo que a él le daba la bendita gana de hacer con este país, es decir, darle una continuidad a un gobierno corrupto, a un gobierno que ahora hemos comenzado a ver está tapizado de cualquier cantidad de negocios oscuros, tapizado de cualquier cantidad de procesos que han dado al traste y que nos mostraron, por ejemplo, cómo la plata de los colombianos, el señor ministro de la Agricultura la regaló para que financiaran grupos paramilitares, para que financiaran reinas, para que financiaran elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de concejales y aún de los mismos congresistas, incluyendo la elección segunda del señor presidente Álvaro Uribe. Recuerde usted el tema de la política. Todo esto implicaba, pero no se me salte, que Santos se alejara de esa postura. Pero un segundito, no se me salte en ese análisis que hace usted de los dineros del señor Uribito,
con respecto al ubérrimo, no se me salte esa también, parte también, de que allá también le fueron tocó a la familia. Claro, Bueno, claro, entonces, porque si no, ¿para qué hemos pasado esos informes en Supernoticias? Claro. Precisamente para que la gente vea realmente lo que ha sucedido. Y los programas de riego favorecieron directamente a Uribe. Además, más de 3.000 millones de pesos. más de 3.000 millones. Además de que antes de hacer esas inversiones, el ministro Arias en esas tierras, recuerde usted que esas tierras terminaron siendo compradas a gente desplazada. Y Álvaro Uribe ha salido a decir que él nunca desplazó a nadie, pero es exactamente cambiar el estilo de ir a Roma. Él desplazaron unas personas, esas personas tenían sus tierras allí, que eran vecinas de la primera tierra que él tenía, y terminó comprándoselas a sus herederos o comprándoselas a las gentes que huyeron de esas tierras. Entonces luego vino los programas de riego financiados por el señor ministro Arias, que favorecieron directamente a esas familias y a esas tierras del señor Álvaro Uribe. Tema que ya es reconocido y es discutido en el ambiente nacional, pero lo que le digo es que no podemos tampoco dejar en claro que Santos toma posición de distancia con Uribe cuando Uribe le exige que tiene que hacer lo que a él le da la gana. Es decir, hay que alcahuetear todas las sinvergüenzadas que venían de esos 8 años. Había que someterse a tapar todos los falsos positivos, eso de agroingreso seguro, lo que fue la desmovilización de los grupos paramilitares por la cual está huyendo el señor Restrepo, y todo este tipo de situaciones que en el fondo lo que nos mostraron era que esos 8 años del señor Uribe estaban todos impregnados de corrupción, impregnados de malos manejos. Luego, la distancia que toma Santos es un riesgo político alto y lo asumió con verticalidad, hasta el punto que el primer opositor, y se ha convertido de ahí en adelante el señor Uribe en el opositor mayúsculo, creándole otro partido político al gobierno, para simplemente desprestigiarlo como lo han venido haciendo, porque uno no puede negar que el señor Uribe tiene una condición de líder, pero es que hay líderes también para el mal y hay líderes para el bien. Y usted recuerde a Hitler o Napoleón, fueron unos líderes que enarbolaron banderas socialistas, pero que al final terminaron convirtiéndose en unos recalcitrantes y unos ultraizquierdistas o derechistas terribles. Entonces, allí es donde Santos apuesta por su prestigio, que le toca enfrentarse con lo peor, sí. Y mire lo que se genera de todo esto, Humberto. En el exterior, el señor Santos tiene un índice de popularidad del 89%, mientras que en Colombia tiene un índice de popularidad del 29, del 30, 35%, que es lo más que ha subido. Luego, aquí se descifra es cómo todavía en Colombia las gentes respaldan a un señor mesiánico, a un señor que inclusive manipula la opinión pública para llegar a los extremos en que hemos estado hoy. Un proceso de paz que ha sido revolcado hasta más no poderlo, un proceso de paz donde la gente en el exterior, Humberto, se extraña, los colombianos son los únicos que votan en contra de su propia paz, eso en la cabeza de quién le cabe, pero es exactamente eso, cuando hay un líder experto en el mal, manipulando a las gentes para llegar a sus propios procesos personales, es decir, ¿qué le interesa a él? Y él es un ávido de poder. A ver, ¿y no hay una contradicción allí en sus planteamientos al afirmar esta situación, este análisis que usted hace cuando Lleras, me refiero al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, respalda el proceso de paz, se alegra de que la FARC hayan entregado las armas, pero hace unas críticas al llamado JEP, Justicia Especial para la Paz. La jurisdicción. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es amigo de la paz? ¿Es amigo de Santos o renunció a ser amigo de Santos? ¿Es aliado de Santos? ¿Se va a aliar Germán Vargas Lleras con Humberto de la Calle? ¿Es imposible? ¿Se garantiza el Partido Liberal candidatizando a Humberto de la Calle? ¿Cuál es el meollo para decirle a los liberales, ojo con lo que va a afirmar el vicepresidente del directorio departamental del Valle del Cauca? Fíjese que a diferencia, Humberto, de lo que es la democracia interna del centro democrático,
En el Partido Liberal nosotros profesamos democracia. Y prueba de eso es que en este momento hay 4 candidatos de los 6 o 7 que iniciaron el proceso, porque lamentablemente Vivian Morales y Juan Manuel Galán se retiraron porque no se les aceptó en ese Congreso Liberal del que hablábamos hace un rato a Galán que impusiera la condición que había que hacer una consulta interpartidista y no una consulta partidista en la que jugaban todos los candidatos del Partido Liberal con otros candidatos el 9 de marzo, que son las elecciones de Congreso. ¿Por qué? Porque llevaba impreso allí la trama, y yo diría más bien la mala hazaña. ¿Por qué? Eso significaría que los candidatos del Partido Liberal, que son congresistas hoy, pues tuviesen que renunciar a sus condiciones de aspirar si no quedan como candidatos a la presidencia del Congreso de la República. Falacia esa que yo no entiendo a veces de él, cuando debió haber primero conocido los supuestos de lo que fue la campaña de su padre cuando llegó de nuevo al Partido Liberal. Pero agréguele a eso lo de Vivian Morales, el radicalismo religioso. Yo creo que eso no puede estar en el Partido Liberal, que es un partido de libre expresión, donde se acepta que la condición de gays no es una enfermedad, Humberto. La condición de homosexualidad es algo que ya no tiene discusión en las condiciones sociales de este país, y lo hemos aceptado, y hemos aceptado que en muchas de las familias, pues ese grito de independencia que dio Gustavo Álvarez Gardiazabal cuando llegó a la gobernación del Valle, cuando él manifestó en un momento dado, cuando le decían que iba a ser en la gobernación del Valle un marica como él, y él decía: no, es que yo no voy a gobernar con el culo, sino que yo seré un gobernador para los vallecaucanos. Lastimosamente apareció pues el problema de la flauta y la estatuilla esa que dice compró, y no se pudo salvar del proceso 8000. Sí, lo que no sabemos es qué hizo con la flauta, pero de todas maneras... pues trató de aplicarla como Hamelin para sacar las ratas de la gobernación, y terminaron pues como que la flauta cantando en contra de él. Sí, que lo sacaron fue a él. Sí, lo que no sabemos es con qué la sopló. Pero de todas maneras, usted acude a ese análisis de mirar al Partido Liberal como muy liberal. Yo me tengo que acomodar como periodista a esa situación, pero soy conservador, y literalmente la palabra liberal pues enmarca libertad. La palabra conservador, pues su significado está claro. Nosotros somos amigos de la tradición, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no profundizo, porque entonces me van a decir: ay, vea, apareció claramente la posición del periodista Humberto Pava, porque me han dicho que yo soy, ¿cómo es el calificativo que le colocan a uno cuando no acepta de pronto que la situación de hombre con hombre o mujer con mujer? ¿Qué? Homofóbico. Esa es la calificación que algunos colocan por el hecho de ser pero conservador, usted no es, de haber sido... usted no es homofóbico no soy. No, camarada de Ordóñez. No. Que es de su partido. No, es que no comparto. Yo lo que comparto es las ideas, las bases, los estatutos del Partido Conservador, en donde dice igualdad sin privilegios como principio y razón, y tiranías jamás, jamás. Por eso es que mi forma de ejercer el periodismo es sin abandonar realmente mis ideas conservadoras, pero ejerzo el periodismo libre, y en ese caso, pues por la misma situación que usted ha comentado, Norberto, debo decir la misma frase: cada quien hace, y los españoles lo toman como una palabra castiza, cada quien hace de su culo un candelero, entonces, o un valero, llaman. Entonces, esa situación me lleva a decir, no comparto, pero cada quien hace lo que le parezca en ese aspecto. Es la libertad que a donde se ha llegado, y eso lo respeto, y usted la defiende, pues tiene que defenderla porque es una bandera del liberalismo, de símbolo de libertad, de una libertad o libertinaje, si se puede calificar, de su partido.
y obviamente pues eso les marca a usted dentro de las enseñanzas que tiene y lo que usted respeta los estatutos de su partido. Pero bueno, continuemos en el análisis político que usted estaba haciendo. Le decía Humberto que nosotros concluimos en que se quedaron 4 precandidatos con los que se está actuando. El 19 de noviembre vamos a tener consulta interna del partido para definir cuáles de los 4 será el candidato del partido. El 19, o sea, el 19 de noviembre. Ah, de noviembre, no de este mes, porque sería en 4 días. De noviembre. Y hay una... Dentro de un mes. Exactamente. En esa consulta interna, inclusive... ¿Qué van a definir? El Centro Democrático le dijo a la registraduría que ellos acogían ese día para consulta. Pero yo no creo que el señor Uribe vaya a hacer una consulta interna, Humberto. ¿Se acogerán los demás partidos? Puede que sí. Yo no sé el Partido Conservador cuando prácticamente no queda sino con el candidato Weimar Delgado, en ese partido si ellos irán a hacer consulta, porque creo que hay otra persona de Cundinamarca que se ha inscrito. Pero también han acogido la consulta. ¿Cómo lo harán? Eso será situación que al llegarse ese 19 cada partido tendrá que definirlo. Nosotros vamos a hacerlo. Particularmente el candidato que salga del Partido Liberal saldrá a nombre del Partido Liberal, Humberto. No es un candidato unipersonal. ¿Cuáles son los candidatos que están inscritos para la consulta? Humberto de la Calle. Queda Juan Fernando Cristo. Queda Luis Fernando del Cauca. Luis Fernando Velasco. Y queda Edison Delgado, que es de acá del Valle. Ajá. Esos 4 van a dirimirse y van a definir cuál es el candidato. Una vez el partido... Bueno, pero son 4 candidatos de altura, y lo digo claramente, pues por lo menos han estado en el Congreso de la República. Pero usted dice del Partido Conservador por hacerme sentir mal. No, claro que me hace sentir mal. Ahí me da vergüenza, me da pena decir que Weimar Delgado, precandidato. Precandidato. Porque es que uno se inscribe, se puede inscribir el gamín, como en Bogotá se inscribió el embolador. Eso sí es válido, pero a mí me da vergüenza y por eso le digo, hombre, no me peguen el suelo, Humberto. Entonces, esta situación... No me haga sentir mal, hombre, Humberto. No, simplemente le comento porque de verdad me hace sentir mal que el Partido Conservador... Pero esa es la realidad política que hay. Sí, claro. Entonces, para regresar a la realidad política, hagamos una pausa de la primera media hora y ya regresamos. No, téngalo. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos. Conozca sus derechos, infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos.
Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Continuamos entre la verdad y la amistad aquí por el canal Cali TV con nuestro invitado hoy muy especial, gran amigo, Norberto Tascón, exdiputado y vicepresidente del Directorio Departamental Liberal. Bueno, si hacen esa consulta yo veo como ganadora a Humberto de la Calle. ¿Qué posible alianza analiza usted luego de todas esas críticas y todo lo que ha venido sucediendo de las alianzas de la izquierda, de las alianzas de los de la derecha, de las alianzas, el único que de pronto ya está rechazando cualquier alianza es el señor Álvaro Uribe, que dice que el candidato del Centro Democrático será dentro de los 5 candidatos que están inscritos para una consulta. ¿Usted cree que el Centro Democrático va a hacer consulta o simplemente va a ser el que diga el doctor Álvaro Uribe Vélez, senador de la República? Humberto, conociendo como hemos conocido a Álvaro Uribe, a mí me parece eso un exabrupto pensar en una consulta interna. Sin embargo, estos candidatos todavía siguen en esa tarea, pero al final, no trato de predecirlo, Humberto, pero al final de todo este episodio vamos a encontrar es que Álvaro Uribe hace un sondeo de opinión y con eso decide quién es el candidato de Cambio Radical, del Centro Democrático. Pero lo que no es menos cierto, Humberto, es que ante esa crisis y esa situación que tienen algunos partidos, hoy le toca al Partido Liberal entender que pasada esa consulta interna de tener el candidato único del Partido Liberal, y a su vez otros partidos lo tendrán que hacer, llámese que el Centro Democrático saque su candidato de la manga o del sombrero, o de los 4 o de los 5, pero lo cierto del caso, Humberto, es que el señor exprocurador va a participar independientemente. Su colega de partido, la doctora Marta Lucía Ramírez, también va a participar, pero no directamente. Pero ya se salió del partido. No, del Partido Conservador. Sí, sí. Claro, y vemos a ver en qué van a aterrizar, si se mete dentro del Centro Democrático o dentro de qué. Pero fíjese que al final... Y Ordóñez, que también me lo acomodó usted, también se salió del Partido Conservador. Salió del Partido Conservador y está aspirando a ser presidente de la República. Inclusive en un principio se habló de firmas del señor Ordóñez. Sí, yo aspiraba a que Weimar se fuera por firmas. Pues Weimar, para que quedara más limpio el partido. Quiero entender que Weimar es un hombre disciplinado y se somete a las consultas internas de su partido, vea usted. Pero una vez tengamos candidatos por partidos, lo que se dijo, y no de ahora, Humberto, esta es una situación que se formó hace aproximadamente año y medio, cuando todavía Vargas Lleras era gobierno, cuando el Cambio Radical todavía era parte de la gran alianza nacional que eligió a Santos, y cuando estaban estos otros partidos, yo diría que gravitando en torno a esa gran alianza, como Clara López, como Los Verdes, como el Polo Democrático y aún Fajardo, que oficiaban para que se hiciera esa gran alianza y que al final de una consulta interpartidista, candidatos de ellos, candidatos del Cambio Radical, candidatos del Partido Liberal y aún del Partido Conservador, fíjese usted, pudiesen tener un solo candidato el 9 de marzo, que son la consulta interpartidista, para jugar inmediatamente en el mes de mayo, en la primera vuelta a la presidencia de la República, e irnos con unos candidatos fuertes, con capacidad de victoria, con capacidad de derrotar al Centro Democrático.
¿Ustedes creen que el Partido Liberal con Humberto de la Calle podría derrotar al candidato de Álvaro Uribe, el que fuera? Porque es que yo analizo, me adelanto una gotica para decir, yo analizo que el Centro Democrático podría tener a Carlos Holmes, y me pregunto simplemente para que, continuando con el análisis que está haciendo Norberto, termine diciéndole al Partido Liberal o al Centro Democrático algo similar. Para mí, Carlos Holmes sería un candidato, por lo menos para el Valle del Cauca, que podría ser el títere que busca Álvaro Uribe, o simplemente Carlos Holmes siendo candidato presidencial y llegando a ganar por ser el candidato de Álvaro Uribe, ejercería igual a como ejerció como alcalde de Cali, en donde no tuvo problema en dar participación a quienes obtuvimos unas votaciones importantes. Yo no veo a Carlos Holmes Trujillo García como candidato del Centro Democrático, y se lo digo así con toda tranquilidad, porque Álvaro Uribe de entrada no lo va a aceptar. Él en una reunión cerrada en alguna ocasión expresó algo que a mí me parece muy diciente, y yo no sé por qué esos candidatos del Centro Democrático inmediatamente no repelieron esa decisión. Quizás porque el señor Álvaro Uribe es el dueño de esa organización y como tal es el que pone las condiciones. Pero cuando uno ve en Carlos Holmes una persona de su talante, sometido es la palabra, a las condiciones mismas que ofrece una organización política como el Centro Democrático, sencillamente se acuerda de ese decir de Álvaro Uribe cuando le preguntaron ¿cuál de estos va a ser su candidato? Y entonces le preguntaban por Ordóñez, por Marta Lucía y por algunos de sus amigos. Y dijo, al perro no lo capan dos veces. Eso es una expresión muy diciente. Es decir, que él no va a tener un candidato que no sea lo que usted ha repetido a través de esta entrevista permanentemente, un títere al que pueda mover a su tamaño y condición. Y allí sí hay una gran diferencia entre lo que son esos candidatos y lo que hay acá. Contando que en esa gran alianza estaba el señor Vargas Lleras, y cuando le preguntaron a Uribe cómo va a ser la escogencia del candidato y dijo, es del Centro Democrático, ya comenzó Vargas Lleras a huir de allá y a buscar como una especie de manto que lo arrope acá en el gobierno de Santos, haciéndose, perdóneme la expresión Humberto y amables televidentes, haciéndose el pendejo para que como los tigres se agazapen entre la maleza y lleguen de nuevo a esa alianza interpartidista de la que ahora quiere participar, con un antecedente, y se lo dejo claro. Si el señor renunció a Cambio Radical para recoger firmas y se devuelve hacia su partido, inmediatamente está inhabilitado y no podrá ser candidato presidencial. A ver, ahorita le hago profundizar en el tema de la doble militancia del doctor Germán Vargas Lleras con el Cambio Radical. Por ahora le digo, y usted cree, Norberto Tascón, que yo estoy equivocado al decir que lo que busca Álvaro Uribe es tener un títere en la presidencia de nuestro país. No, por supuesto que no. Por eso Carlos Holmes Trujillo no podrá ser. Claro. Bueno. Y por eso le estoy diciendo que lo dijo en una reunión privada cuando le preguntaban por sus candidatos, y el tipo expresó esa frase, al perro no lo capan sino una sola vez. Yo le agregué a ese comentario, si no le echan ceniza, son dos veces. Bueno, ahora sí, entonces, el comentario que venía enseguida respecto a la doble militancia del doctor Germán Vargas Lleras. Sí, Humberto, es que la ley 617 establece que, la 1475 establece, la ley de los partidos, que una persona que renuncia a su partido debe hacerlo un año antes de las inscripciones de candidatos para la elección a la que participan. Es decir, que Santos, lo que yo he escuchado, salvo que esté mintiéndole, y si está mintiendo sí es peor y más grave, es que había renunciado a su Cambio Radical, a su partido, porque él es el dueño de ese partido, como lo es Uribe del Centro Democrático.
si renunció a ese partido para irse por firmas, porque recuerde usted que él pidió a la registraduría que le permitieran inscribirse por firmas y recoger las firmas, y está recogiendo las firmas. Pero déjeme, le hago una aclaración, porque es que está tan obsesionado usted con Juan Manuel Santos que me metió fue Juan Manuel Santos en lugar de hablar de Germán Vargas Lleras. Si fue un lapsus mental, le pido disculpas a la gente. Sí, es efectivamente Vargas Lleras quien renuncia a su cambio radical y le pide a la registraduría que le permita inscribirse por firmas. Cuando sucede ese episodio, él debió haber renunciado a cambio radical y decirle a la registraduría: soy un candidato independiente y autorícenme para recoger firmas. La registraduría le autoriza a recoger las firmas y efectivamente lo están haciendo. A ver. Ahora que ya tiene el problema en cambio radical, que Uribe le puso esa talanquera, entonces suenan en el eco, Humberto, las palabras de hace apenas 15 días, cuando se formó la crisis de gobierno en el gobierno Santos, que le dijo Santos: señor Vargas Lleras, usted se fue para el Centro Democrático buscando allá una gran alianza que lo eligiera presidente. Le quiero recordar que acá también había una gran alianza que lo podría haber elegido presidente. Y se rompen las cosas, sale del gobierno los amigos cercanos de Vargas Lleras, y entonces ahora le queda a uno como ese eco sonando en la voz de Vargas Lleras, cuando ya dice que él es el más feliz, Humberto, eso lo dijo en Caracol: soy el hombre más feliz de los colombianos con que la guerrilla se haya desmovilizado y que haya habido acuerdo de paz. Eso es contrario a todo lo demás. Pero yo no veo tanto lo contrario, simplemente está diciendo unas frases, por eso hablé en Supernoticias diciendo son estrategias que están saliendo de cada uno de los candidatos, pienso yo. ¿Por qué? Porque quienes analizamos la política decimos: sí, Vargas Lleras fue elegido vicepresidente de Juan Manuel Santos. ¿Por qué partido? Por una alianza de partidos. Entonces, ¿tenía que renunciar a cuáles? ¿O va a haber doble militancia? Yo no creo. ¿Por qué? Porque fue elegido vicepresidente por la alianza, la coalición de varios partidos. ¿Tenía necesidad de renunciar al partido para poder ser elegido vicepresidente? Hay tantas situaciones que yo no soy abogado, y usted lo sabe, a donde acuden los abogados para defender una situación de esas, que yo, sin ser abogado, simplemente digo qué realidad hay en esto periodísticamente, no como abogado, porque no soy abogado, repito, y no, simplemente digo, aquí no hay esa realidad que de pronto están viendo quienes obviamente están contra la candidatura de Germán Vargas Lleras. Pero en aras de la claridad, Humberto, es cierto, Vargas Lleras y Juan Manuel Santos fueron elegidos producto de una alianza interpartidista. Pero lo que no se puede desconocer es que Vargas Lleras no tenía que renunciar solamente al cargo de vicepresidente para aspirar si quería ser presidente de la República. Eso lo hizo en su debido tiempo y no hay ningún problema. Lo que sí debía ser claro es que él era militante, por no decir presidente, tuvo las dignidades a nombre de Cambio Radical, fue senador de la República a nombre de Cambio Radical, fue vicepresidente a nombre de Cambio Radical, como usted bien lo corrobora ahora. Y también, cuando tenía que tomar la decisión de ser candidato presidencial, él dijo: Cambio Radical, que está salpicado por tantos problemas y todas las cosas, no me inscribo a nombre de Cambio Radical, me inscribo por firmas, como un candidato independiente. La norma, Humberto, la 1475 habla claramente que cuando usted quiere participar en un proceso electoral por firmas, debe renunciar al partido un año antes de la inscripción como candidato, porque cae en doble militancia. Es decir, que Vargas Lleras tenía que renunciar al partido Cambio Radical para inscribirse por firmas. Si no lo hizo hoy, pues está incurriendo en una doble militancia, porque la registraduría lo avaló para recoger las firmas, salvo que todo ese proceso pues se haya anulitado y sean mentiras. Pero ya no podría devolverse, Humberto, no podría decir: renuncio a la candidatura a la presidencia por firmas y me devuelvo al Cambio Radical, porque ya no tiene el año que exige la norma para renunciar.
Por eso, todo ese análisis y esa situación que usted analiza jurídicamente es valedera, pero repito, como los abogados, y hoy más que nunca, vemos que esa pirámide jurídica se cayó, para mí por lo menos, cuando se dijo que si me voy yo, nos vamos todos, y se han ido cayendo los señores magistrados, pues no sabemos qué interpretación le vayan a dar, o que vaya a acudir el abogado que defienda el poder que Germán Vargas Lleras sea candidato presidencial. Yo simplemente actúo como periodista inquieto que llega a hacer una entrevista con el vicepresidente del directorio departamental, doctor Norberto Tascón, para tener esas inquietudes y esas afirmaciones para ver qué va a pasar hacia el futuro. Algunos columnistas en el día de hoy ya hablan de que Fajardo podría ser el candidato de Santos. ¿Cuál es su opinión? A ver, ayer leía en El Tiempo, Humberto, a otro Vargas, ¿no? El periodista, no Vargas Lleras, sino el periodista Vargas, haciendo el comentario de casi ir cercenando los demás candidatos para concluir en que el gobierno tendría como candidato a la presidencia al señor Sergio Fajardo. Y hablaba de una casi disquisición de ello. Entonces decía, Vargas Lleras por fin dijo pues que era candidato independiente y se fue para el Centro Democrático a pedir allá ayuda. No sabía las declaraciones que iba a dar Vargas Lleras precisamente en el día de hoy a la cadena Caracol. Habló de los candidatos del Partido Liberal y dijo pues que de la calle no había despegado y que Cristo no era mayor cosa, entonces que candidatos del Partido Liberal no hay. Y que quedaba como única alternativa, porque es que el odio visceral que el columnista Vargas tiene contra Vargas Lleras, vicepresidente, es de tal suerte que él está en contra de Vargas Lleras también como columnista y lo ha manifestado abierta y públicamente. Entonces hacen un resumen en el que quien queda allí jugando es el señor Sergio Fajardo. Y fíjese que descalifica automáticamente a Claudia López y descalifica al senador del Polo. Y solamente emerge entre todos a Sergio Fajardo como un paisa que tiene amigos en el gobierno y que dice por lo menos allá le van a hacer todo el lobby y toda la campaña para que Santos lo acepte como tal. Y entonces habla del ministro de la Salud, habla de la ministra de Desarrollo, la señora Lorena Gutiérrez, y habla de otros amigos que están allá insertos en el gobierno que les gustaría tener a Sergio Fajardo como el candidato. Pero lo que uno va viendo es que en el fondo Sergio Fajardo es una persona que, como dice Horacio Serpa, no es chicha ni limonada. ¿Por qué? Está de acuerdo con todos los problemas que plantea Santos. Dice que está de acuerdo con el proceso de paz, está de acuerdo con la erradicación manual, está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Pero también manifiesta que debe haber una alianza entre todos los partidos y que todos esos partidos tienen que dignificarse teniendo un buen candidato, como quien dice, y habló López en aquella ocasión, se acuerda, si no es López, entonces ¿quién? Aquí casi que Fajardo dijo, si no es Fajardo, ¿quién? Pero yo sí tengo sobradas razones y reservas, porque es que esos candidatos a mí me hacen pensar demasiado mal. ¿Por qué? Porque la experiencia me lo ha enseñado. Mire, cuando a la presidencia de la República sigan llegando esos candidatos que no tienen una definición clara y precisa, eso es más peligroso que el radicalismo. Y yo veo en Sergio Fajardo una persona que quiere quedarle bien a todo el mundo, y la Biblia es sabia en eso. Cuando usted pretende servirle a más de un señor, sencillamente le queda mal a todos. Es decir, que para mí Sergio Fajardo pudo haber sido un buen administrador de la cosa pública en Medellín y Antioquia, pero ya en el orden nacional ha comenzado a mostrar que sus falencias son exactamente la falta de decisión, y yo no sé cómo logrará al interior de los tres que se han presentado para escogerse uno de los tres y competir en la consulta interpartidista, cómo le irá. A ver, y conociendo las estrategias políticas que tienen los candidatos,
una elucubración haciendo de el profesor Númar, si el señor Humberto de la Calle es escogido dentro del Partido Liberal y plantea que su vicepresidente es Fajardo, ¿usted lo vería bien? Pues hombre, si esa es la decisión de esta interpartidista, pues hombre, habría que aceptarlo porque quien tiene la responsabilidad del gobierno es el presidente. Recuerde usted, a diferencia de lo que pasó con Vargas Lleras, que el vicepresidente son para ocasiones especiales donde por falta absoluta o temporal del presidente asume el vicepresidente. Lo que pasa es que acá la figura del vicepresidente le han dado cualquier cantidad de arandelas y usted ve hoy, por ejemplo, al vicepresidente Naranjo haciendo cosas del ministro del Interior, haciendo cosas del ministro de Justicia y casi que encarnando todo lo que es la política de sometimiento a la justicia. A ver, Norberto, pero viendo entonces con ese análisis, todos los partidos están, como diría mi padre cuando estaba vivo, están vueltos añicos, están hechos pedacitos, todos tienen su pedacito de partido, y en el Partido Conservador sí que peor. Entonces sería analizar como conservador, en el caso personal, si esta señora Ramírez, Marta Lucía copartidaria suya, ya está fuera del partido, que ya dejó de ser conservadora. Porque si usted renuncia al Partido Liberal, ¿sigue siendo liberal? No, sigo siendo liberal. Salvo algunos que dicen ahora que ellos tienen ideas liberales, ¿no? Como para colgarse como el mico. Entonces, sí, esa parte del Partido Conservador que admira o que respeta a Marta Lucía, toman la decisión de ella ser vicepresidente del candidato de Uribe o del que sea, entonces el Partido Conservador coge para allá y ahí no hay doble militancia, entonces en eso ya sería en la segunda vuelta que se tomaría la decisión, ¿o cómo diría? Sí, en la segunda vuelta es donde ya las corrientes que participaron en la primera vuelta, es decir, las alianzas o los partidos, terminan definiendo a qué candidato de los dos que quedan para la segunda vuelta se acercan. Yo no sé si dentro del marco de lo que usted plantea le cabe algún juego a Marta Lucía Ramírez y a Ordóñez, que son dos candidatos que se fueron del Partido Conservador y que para mí nunca estuvieron, usufructuaron el partido, pero nunca estuvieron porque no fueron respetuosos, al igual que el señor Pastrana, que también anda por allá en esos lados del Centro Democrático y que no sé finalmente si respalda a quién de esos dos candidatos de su partido. Pero en el fondo lo que nosotros estamos viendo, Humberto, es que la política definitivamente gira en una élida donde los ciudadanos a veces nos sentimos como no llamados a ella y por el contrario expulsados de ella. Y entonces decisiones que deberían ser de la mayoría de los partidos, de las bases de los partidos, quedan asimiladas en una sola persona y eso es lo que ha degenerado el hacer político hasta el punto que hoy tenemos candidatos de todos los pelambres. Mi admiración para Norberto Tascón por mantener su posición liberal y obviamente lo llevo al mensaje que usted debe darle a los liberales como vicepresidente del directorio en el Valle del Cauca con respecto a lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? ¿El Partido Liberal va a hacer o no va a hacer consulta liberal? ¿Y por qué candidato se inclina usted para que sea el Partido Liberal quien escoja? Y agregándole, ¿tiene usted la ilusión y la esperanza y el mensaje para que sea clarito para los liberales de que el Partido Liberal tiene ansias de poder y quiere realmente ejercer el mandato como aportantes del presidente de nuestro país? Humberto, comienzo por decirle, el Partido Liberal hoy en Colombia es el partido de mayor militancia y que tiene mayor representación en el Congreso, entre senadores y representantes. Es decir, que es el partido con mayor posibilidades de crecimiento y mayores posibilidades desde el orden político de tener un candidato fuerte para las elecciones primarias en mayo. Dos, en tratándose de la consulta, yo soy claro en que el partido, en este caso,
y se lo planteé así a algunos amigos, por ejemplo del senador Edinson Delgado, a quien le dije, Edinson Delgado debió haber renunciado en el Congreso Liberal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que él es una excelente persona, es un liberal y todo lo que se quiera, pero no hay juego en este momento para competirle a De la Calle. Yo diría que Luis Fernando Velasco está en las mismas condiciones, tampoco tiene la capacidad de maniobra, más pues con los últimos escándalos que se han presentado, para competirle a De la Calle y a Cristo. Es decir, que el partido prácticamente, como lo reflejaron en esa primera encuesta de sondeo al interior del partido, porque no es una encuesta en el entorno del partido, sino al interior del partido, mostrando que De la Calle ya tiene un 30 o 32% versus a Cristo que alzaba solamente en el 12%. ¿Qué significa eso? Que cuando Humberto De la Calle sea el candidato del Partido Liberal, las cosas van a tomar mucha más fuerza. Y yo se lo tengo que decir, Humberto, con toda claridad, porque eso yo no lo oculto. Yo respaldo la candidatura de Humberto De la Calle, porque me parece que entre los candidatos, sin demeritar a ninguno, es el candidato que más se aproxima a la necesidad que hoy tiene Colombia, y es tener un gobierno que le dé la tranquilidad a los colombianos de que el acuerdo de paz no se va a volver trizas ni se va a echar a la basura. A ver, concluyo ese mensaje de Norberto Tascón, vicepresidente del Directorio Departamental Liberal del Valle del Cauca, invitando a los amigos liberales para que el 19 de noviembre, que es la fecha interna acordada para la consulta del Partido Liberal, que el Valle del Cauca, mensaje del vicepresidente del directorio, debe votar en esa consulta del Partido Liberal por el señor doctor Humberto De la Calle Lombana. Y déjeme hacer un comentario más al margen, mi querido Humberto. Yo invito al senador Edinson Delgado, que aspira nuevamente a ser senador de la República, y al mismo senador Velasco, que aspira también nuevamente a ser senador de la República, porque ya las encuestas están mostrando que sus impulsos no les van a alcanzar para competirle ni a Cristo ni a De la Calle. Hagan un gesto de partido. Hicimos una carta, Humberto, firmada por unos liberales, entre ellos Jorge Homero Gilardo, Jorge Restrepo, James Gómez, William Hill y otra cantidad de amigos que firmaron esa carta dirigida al presidente Gaviria diciéndole: llame a un consenso a estas personas que están hoy como candidatos, porque es que esa sensatez del candidato no es simplemente irse hasta una consulta que finalmente puede no ser lo más aceptable para el partido. Usted se imagina que antes del 19 de noviembre, mi querido Humberto, los 3 precandidatos que existen entiendan que no es el momento para ellos y se alíen, por decir, o ellos le den el beneplácito a Humberto De la Calle y no tengamos que ir a una consulta interna. El partido sale fortalecido de esa contienda, como se lo hemos planteado al presidente Gaviria, y nos enrutaríamos, ahí sí, con un candidato propio, para trabajar casi 5 meses, Humberto, antes de las elecciones del 9 de marzo, en un candidato que va a jugarse en una consulta interpartidista y que podría tener la opción de ser el candidato para las primarias de esa gran coalición que se piensa armar. Quien sea el vicepresidente será lo que designe la estructura de esa misma votación, porque lo que se ha acordado es que quien gane esa consulta interpartidista del 9 de marzo será el candidato a la presidencia y el segundo será el vicepresidente de esa fórmula. Y se enrutarán los demás en las diferentes listas que competirán por las curules del Congreso y la Cámara. Creo que con este programa y varios anteriores nos hemos dado cuenta que empezó la campaña electoral y solo me faltaría decirle, doctor Tascón, pues gracias por su amistad, y me faltó la opinión de todos esos exmagistrados o magistrados que están siendo investigados hasta el SAR anticorrupción por corrupción, y la reaparición de el ex senador Juan Carlos Martínez en la política del Valle. Será en el noticiero que le pregunte estas inquietudes al doctor Norberto Tascón. Muy amable por su amistad, Norberto, y muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Igualmente, Humberto, valoro demasiado la amistad y creo que usted
es un hombre que cuando entrega su amistad, la entrega sin contraprestación, solo que también haya lo mismo de la parte a quien usted le entrega esa amistad. Y créame, Humberto, yo soy amigo de los amigos. Muy amable, doctor Norberto. Nos vemos en 8 días cuando estaremos aquí en el canal Cali TV y en 87.9, en la emisora que está batiendo récord de sintonía por su estilo y su forma, el sábado a las 7 de la mañana en grandes reportajes que repiten este programa Entre la Verdad y la Amistad. Nos vemos en 8 días aquí en el canal Cali TV y en 87.9. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.